con respecto al proyecto de ley de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, comenzar con la apreciación de que cuando se hablan de estos temas hay que tener presente que la igualdad salarial, es decir, que no te discriminen en tu sueldo, en tus ingresos, por tu género, por tu maternidad, es un principio que no solamente es de justicia, sino que es necesario y es un principio de oportunidades laborales, que afecta principalmente a las mujeres de menores ingresos, porque al tener que externalizar las labores, ¿cierto?, de cuidado y las labores del hogar que realiza la mujer, al tener ingresos más bajos, esta como transferencia no alcanza y no se justifica. Por lo tanto, es un principio de justicia, es un principio de oportunidades laborales que afecta principalmente a las mujeres de menores ingresos. Eso como principio inicial a esta conversación. Y con respecto a la pregunta específica, que es mis comentarios acerca del proyecto de ley, el proyecto de ley tiene una muy buena intención, que es fortalecer el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres, pero nosotros tenemos una visión bastante crítica en el sentido de que ese principio ya está consagrado actualmente en nuestro Código del Trabajo, donde se exige a la empresa el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un mismo trabajo. Acá se cambia por trabajo igual valor, que ahí se puede ampliar, a lo mejor el concepto se podría adaptar, pero este principio que ya está consagrado en nuestro Código del Trabajo ha sido completamente ineficaz. ¿Y por qué ha sido ineficaz? Porque tú nunca vas a lograr terminar con las brechas de ingreso de género mientras mantengas en la legislación las leyes que encarecen y desincentivan la contratación de mujeres, comenzando por la ley de Sala Cuna, que es un costo adicional asociado directamente y exclusivamente a las madres. Por lo tanto, si tú realmente quieres reducir la brecha salarial, considerando que ya está consagrado el principio de igualdad de remuneración en el Código del Trabajo, que ya está la igualdad ante la ley entre hombre y mujer y la prohibición de diferencia arbitraria en nuestra Constitución, acá lo que hay que hacer es reformar las leyes que encarecen y incentivan la contratación de mujeres, porque si es que se las contrata, ganan menos por estas leyes que encarecen la contratación. Claro, y ahí yo me adelanté un poquitito esa respuesta en la pregunta anterior. Nosotros creemos que lo que hay que hacer no es seguir regulando en el Código del Trabajo, menos como lo hace este proyecto de ley que tiende a una sobreregulación y a una sobrejudicialización de los casos, ¿ya? Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado porque en la medida que tú estableces riesgos para las organizaciones vinculadas exclusivamente a las mujeres, ahí lo que tú estás haciendo es desincentivar la contratación de mujeres. Y lo que nosotros hemos visto en el Zoom de género, brechas de ingresos, que yo invito a todas las personas que nos están escuchando, que lo descarguen de nuestra página web chilemujeres.cl, que hacemos junto con el Observatorio del Contexto Económico de la UDP y la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí lo que hacemos es ver cómo están las brechas entre hombres y mujeres, no por el mismo trabajo, pero sí de acuerdo a determinadas categorías. Y si es que hay algún elemento que es protector para las brechas de ingresos, es la formalidad laboral. Por lo tanto, a la medida que tú estableces costos indirectos asociados a la contratación de mujeres, como el riesgo de una judicialización de por medio, que es lo que establece este proyecto de ley de forma súper directa, lo que tú estás haciendo es desincentivar la contratación, porque te van a demandar en la medida que hay contrato por medio, si no, no te van a demandar. Y en ese sentido, es ahí donde está el gran problema y el gran cuidado que hay que tener cuando se regula temas de mujeres. Lo primero que se tiene que tener, la primera perspectiva de género que se tiene que tener en cualquier política pública,
relacionado con el empleo es que esa política pública no afecte la formalidad laboral de las mujeres, porque el gran factor protector de muchas brechas es la formalidad laboral. Y nosotros vemos en este Zoom de género que cuando hay formalidad laboral, la brecha disminuye, y cuando hay informalidad laboral, la brecha, que es del 23,3%, la brecha de ingreso entre hombres y mujeres, aumenta a un 29% en los trabajos informales. Nosotros creemos que seguir hablando de y regulando solamente en el fondo, el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, tampoco es un avance significativo en la igualdad. ¿Por qué? Porque acá lo que se castiga y lo que hay que regular es la no discriminación salarial o de remuneraciones por razones de género y por razones de maternidad. Lo que se castiga es la maternidad. E incluso, por ejemplo, si es que una mujer que es madre, que tiene el mismo trabajo, incluso a lo mejor es más productiva que una mujer que no es madre, pero que no tiene costos, ¿cierto?, asociados, porque no se le ha tenido que aplicar a ella toda esta cantidad de leyes que hay que encarecen la contratación de las mujeres que están asociadas toda la maternidad. Esa mujer no madre puede ganar más que la mujer madre. Y esa mujer madre, en la medida que tú sigas regulando solamente la brecha entre hombres y mujeres, no va a poder demandar discriminación salarial. Y eso no ataca finalmente la injusticia, que es que las brechas de género de ingresos son un castigo a la maternidad. Y no solamente se producen en relación a hombres, sino que también se producen en relación a otras mujeres. Esa obligación de la empresa de reporte y de informe de la brecha salarial ya existe. Entonces acá hay una duplicidad de obligaciones. Eso está en la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero, en que todas las empresas reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero deben reportar las brechas de ingreso entre hombres y mujeres a través de una metodología que establece la norma 461 y que nosotros visibilizamos en el reporte Indicadores de Género de Empresas en Chile, que realizamos junto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y la OIT. Por lo tanto, esa obligación ya existe. No está en el Código del Trabajo, pero está en una norma de la Comisión para el Mercado Financiero. Primero, vuelvo a la idea inicial, que no hay principio legal ni constitucional que vaya a ser eficaz si tú mantienes leyes que encarecen la contratación de mujeres, como la ley de sala cuna, vigente, del artículo 203 del Código del Trabajo. O sea, yo creo que si es que alguien quiere ir al fondo y realmente reducir la brecha salarial, tiene que empezar por ahí, ¿ya? O sea, para nosotros, para Chile Mujeres, no hay reforma legal que vaya a ser eficaz mientras tengan todas estas normas del Código del Trabajo que te encarecen y incentivan la contratación de mujeres. Entonces, nuestra petición es que si se quiere disminuir las brechas salariales, hay que reformar las leyes que encarecen la contratación de mujeres. Comenzando por la obligación de tener o pagar sala cuna a partir de la mujer número 20 contratada, porque limita la contratación de mujeres hasta la número 19 para no tener que pagar sala cuna o tener sala cuna. Y además, en el caso que se pague, ese costo lo termina asumiendo la mujer a través de menos ingresos. Dicho esto, si es que ya se va a regular, a pesar de que ya está regulado nuestro Código del Trabajo, el principio de igualdad de remuneraciones, nosotros creemos que tiene que ser un principio que evite lo más posible la judicialización, ¿ya? Porque es un desincentivo a la contratación cuando a ti te pueden llevar a tribunales por algo que a lo mejor no puedes pagar más, a lo mejor. Hay que pensar que, claro, esto está pensado todo como para las grandes empresas. Segundo, que no establezcas diferencias de principios de justicia tan fundamentales como la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, estableciendo en la ley diferencias según tamaños de empresa, porque este proyecto de ley lo que hace es decir, si usted es una empresa grande, va a tener un montón de obligaciones. Y si usted no es grande, bueno, estas cosas las puede hacer voluntariamente o no. No hay principio de justicia
que se pueda relacionar al tamaño de la empresa. Eso es un error legal que este proyecto de ley establece. Y lo que sí nosotros creemos es que lo que se podría agregar y que nosotros creemos que es necesario agregar es la no discriminación salarial por razones de género, por razones de maternidad. Y lo otro, que podría ser una reforma bastante simple, es que en el caso de que se compruebe que hubo una discriminación por razones de género o de maternidad, la empresa deba pagar esa diferencia por todo el tiempo pasado en que esa mujer dejó de recibir lo que debiese haber recibido por su sueldo y no lo recibió por el hecho de ser, ¿cierto?, mujer o por el hecho de ser madre. Y que esto no necesariamente tenga que irse a tribunales, como lo establece actualmente el proyecto de ley, que te dice que en el fondo estas diferencias que la mujer dejó de pagar, va a ser tribunales que le va a tener que decir a la empresa que los pague. Esto se puede simplificar muchísimo más y decir usted, en su organización, si se llega a probar a través de su investigación de que efectivamente hubo discriminación por estas razones, usted va a tener que pagar esta diferencia. Y si es que esa persona usted la despide, también va a tener que pagar estas diferencias de sueldo cuando usted contabilice la indemnización que se le debe pagar, ¿cierto?, por término del contrato. Y obviamente, si es que esa organización no cumple con la debida investigación, no cumple con este deber legal de pagar las diferencias de remuneraciones, en ese caso, por supuesto que se debe recurrir a la Dirección del Trabajo y eventualmente también a tribunales, pero siempre dando la posibilidad de que esto se solucione a través de la misma empresa sin necesidad de ir a esta segunda y a esta tercera instancia, que es engorrosa, es cara, es burocrática, desincentiva la contratación de mujeres, es decir, se va a un nivel que no es necesario llegar, que solamente va a generar trabas, va a generar sobreregulación, sobrejudicialización. Estamos en una etapa de sobreregulación. Y las sobreregulaciones no son buenas, porque las sobreregulaciones afectan la formalidad laboral. Y la pregunta es, ¿por qué se está sobreregulando? Porque hubo una ley de conciliación que te establece el teletrabajo, ¿cierto?, que tú tienes que ofrecer si tienes niños o niños menores de 14 años, cuando había una ley de teletrabajo donde se puede llegar a todos los acuerdos. Y así estamos en un periodo con mucha sobreregulación para las empresas. ¿Por qué hubo una ley Karin si el acoso sexual estaba regulado en nuestro Código del Trabajo desde 2005 y el acoso laboral estaba regulado en nuestro Código del Trabajo de 2012? Y esto es por la responsabilidad empresarial. Las empresas de todos los tamaños deben cumplir la ley. Cuando las empresas no cumplen la ley, hay un problema de sobreregulación. Entonces, si es que las empresas no se quieren ver enfrentadas a máximas leyes que finalmente las terminan ahogando, especialmente a la mediana y las chicas, lo que necesitamos es que se respeten las leyes. Si es que se respeta la ley, el principio de igualdad de remuneraciones del Código del Trabajo, el principio constitucional de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres y que no se pueden establecer diferencias arbitrarias, no necesitamos llegar a esto. Entonces, si es que a quienes me estén escuchando, que toman decisiones, que toman las políticas de las organizaciones, por favor, cumplan al pie de la letra y con el mejor espíritu las leyes vigentes, las obligaciones que le establece el Código del Trabajo. Esto debiesen ser materia de directorio. La igualdad de remuneraciones tiene que ser materia de directorio porque es una obligación legal. El acoso tiene que ser materia de directorio porque es una obligación legal. El principio de no discriminación también debe serlo. Entonces, pedirles, por favor, que cumplan la ley, que vean si efectivamente hay algún tipo de discriminación salarial y que reporten adecuadamente a la Comisión para el Mercado Financiero a través de la norma 461 o 386, si es que aún siguen reportando por esa norma, y que hagan una evaluación seria con la metodología que se establece ahí para ver si hay brecha, y eso va a evitar problemas a la formalidad laboral y finalmente a la oportunidad laboral
de las mujeres y el crecimiento del país.